Continuamos con el rumbo de la mañana, de palo en palo en este programa. Y yo he acuñado una perspectiva de mi amigo Aníbal Herrera. De ver Aníbal Herrera, de ver el vaso medio lleno. El hermano suyo que está aquí frente a usted. Ya vimos de forma omnímoda. Así que lo vamos a decir omnímodo. Vimos omnímodamente el vaso medio vacío. Todo lo que se pichaba venía medio vacío. Ahora vamos a ver el vaso medio lleno. Vamos a ver, vamos a ver. De este ejercicio de equilibrio que hacemos en el rumbo de la mañana, pues tenemos el placer de recibir en cabina al ingeniero Edward Veras, director de la Comisión Nacional de Energía. Y bueno, ingeniero, bienvenido al rumbo de la mañana, primero, y segundo, interesante en este momento hablar de energía en República Dominicana. Interesante en cualquier momento. Pero yo sé que ahora las personas como que van a poner mucha atención. Bienvenido al rumbo de la mañana, doctor. Muchas gracias Julio, muchas gracias Aníbal, que tenía un gran tiempo que no lo veía. Bastante. Ernesto, muchas gracias Rafael. Y las chicas también que están aquí presentes, donde quiera que estén, muchas gracias. En contumacia, doctor, no se preocupe. Ingeniero, señora, hay que, aquí yo recuerdo, no sé si todavía se mantiene eso en la universidad. Los que estudian ingeniería tienen como un orgullo particular. Son personas que manejan altos niveles de complejidad matemática. El caso del ingeniero Edward también, él es matemático y da clases de matemática en la universidad. Y yo como economista soy una persona que entiendo y valoro el rol de las matemáticas. Entonces vamos a mantener... Mira, es ingeniero. Te interrumpo con algo, porque... Por favor. Es cierto que en una época los ingenieros teníamos ese orgullo, teníamos esa pasión por la ingeniería, por aprender a hacer cosas. Cuando yo estuviera así. Sí, no pero realmente luego que nos pasan los años, algunos de nosotros nos damos cuenta de que existen falencias en otras áreas, como la comunicación, como la economía. Hay falencias, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho. Ahora mismo, todo lo que yo firmo, por ejemplo, como ingeniero, tiene que verlo un abogado. Y por eso es tan importante, por ejemplo, el ejercicio del derecho. En los temas administrativos del Estado, incluso los temas de energía. Muchas veces también... Por eso que uno termina haciendo 2 y 3 carreras. 2 y 3 carreras. No, y que también la formación de equipos, la formación de equipos debe ser multifacética. Eso es así. O sea, ahora mismo el funcionario, por ejemplo, que no respeta la ley 340, ustedes saben lo que le pasa. O sea, y tú tienes que tener administradores de empresas, abogados preparados en temas de compra para poder dar un buen servicio al país, transparente, y que mañana no se te cuestione. O sea, todo eso te engloba en el hecho de que no solamente aprender una sola carrera te define, sino que tú tienes que aprender varias, pero también tener un buen equipo. Claro, que ser especialista en una sola área te hace bueno en eso, pero malo en todo lo otro. O sea, esto es un equilibrio. Claro, eso es así. Y bueno, me gustaría empezar esta conversación de forma amena, llana. Después los muchachos se encienden. Pero no deja el trabajo. Vamos a empezar. La parte difícil. La parte complicada. Yo se la dejo a ellos, ingeniero. Yo hago la primera pregunta, que es más llana. Y me gustaría que nos explicaras, sobre todo a los amigos y amigas que están en sintonía, cuál es la labor de la Comisión Nacional de Energía. ¿De qué se encargan ustedes? Y si estos apones que estamos viviendo tienen algo que ver. Era la suave. No era suave. Lo dejo en el primer inicio de la pregunta. Ingeniero, ¿cuál es la labor que ustedes realizan? Mira, la Comisión Nacional de Energía es un órgano creado por la ley 125-01, la ley que reestructura el sector eléctrico ante el cambio de modelo, principalmente entre el año 97 y el año 2001, primero con la ley 141-97 que capitaliza la antigua CDE, y luego con la estructura y marco administrativo y legal del sector. La ley 125 crea la Superintendencia General de Electricidad como el ente regulador de su sector eléctrico, crea el organismo coordinador, entidad a la que pertenecí por 11 años en el pasado, que administra el mercado eléctrico mayorista, hay que decirlo así, primeramente la transacción económica entre los agentes del mercado. Decide quién entra y quién sale al sistema. Eso es más o menos. Sí, hay reglas comerciales escritas en el reglamento de la ley 125, por la cual se administra ese mercado que hoy genera muy pocas quejas desde el punto de vista privado.
También crea la Comisión Nacional de Energía, que es un ente gubernamental de 5 ministerios, principalmente eran 7. El Consejo lo componían 7 órganos del Estado, vamos a llamarle así. Actualmente son 5 ministros. Lo preside el ministro de Energía y Minas, nuestro amigo y presidente Joel Santos. Está integrado por Industria y Comercio, está integrado ahora por el Ministerio de Hacienda y Economía, hay que llamarle así. Lo integra también el Ministerio de Medio Ambiente. Y recientemente, con la ley que fusiona el MEPID con Hacienda, asigna la quinta bancada al Ministerio de la Presidencia. Ya incluso se hizo ya una primera reunión de la Comisión Nacional de Energía, donde asistió un viceministro representante del ministro de la Presidencia. Entre las funciones de la Comisión Nacional de Energía, la principal es la planificación, emitir el Plan Energético Nacional, que vamos a hablar un poco de eso más adelante. También tiene a cargo la política complementaria del sector, o sea, emitir resoluciones que vayan en el buen funcionamiento del mercado eléctrico y del sector eléctrico en sentido general, complementarias a la superintendencia. También tiene en su haber la administración de la ley 5707, la ley que exime de cargas fiscales a la energía renovable, en términos de aranceles, en términos de ITEVI en compras locales. Esa ley hoy se aplica, hoy más de 3.000 millones de pesos están siendo eximidos a los usuarios de la energía renovable a gran escala y a pequeña escala. Y todo eso es administrado y fiscalizado por la Comisión de Energía. Por igual, la Comisión de Energía tiene en su haber la regulación nuclear. La gente habla de energía nuclear y cuando hablo de energía nuclear la gente piensa que estamos hablando de generación de energía eléctrica nuclear o estamos hablando de armamento nuclear. No, en ninguno de los dos casos tiene participación República Dominicana, sino que las aplicaciones, gracias a Dios que no estamos... que las aplicaciones médicas, que hoy sí República Dominicana está en una cumbre o está en el top 5 a nivel de Latinoamérica en tema de protección radiológica, protegiendo a los técnicos radiólogos, protegiendo a quienes en las industrias también manejan radiación ionizante. Hoy la Comisión Nacional de Energía tiene en su haber la regulación de ese subsector. Hoy, por ejemplo, nosotros el año pasado emitimos unas 3.000 licencias a técnicos radiólogos, odontólogos y otros operadores de equipos que emiten radiaciones ionizantes. Todo eso bajo un marco regulado, bajo estrategias que se establecen desde la Organización Internacional de la Energía Atómica, radicada en Viena. Mire, ingeniero, en el día de ayer, el presidente hizo una especie de mini rendición de cuentas sobre distintas áreas del gobierno y habló sobre el tema de la energía. Pero yo quiero verlo, que lo enfoquemos desde la Comisión Nacional de Energía, que usted nos diga cuáles son los logros que puede exhibir en estos 5 años, o no sé cuántos años usted tiene de gestión, pero el balance que se tomó en cuenta ayer fue en los últimos 5 años. Sí, en octubre 6, que fue la emisión del decreto que me nombra como director, cumplimos 5 años y llegamos a octubre, ¿verdad? Sí, porque usted, me imagino que usted está nervioso. Usted está, no ha comprado nada en la farmacia en estos días. No. No le ha dicho qué te pasa, no ha sudado, Hola. Realmente no. Realmente no está buscando, consultando un terapeuta ahora. No, realmente bebiendo mucho té. La virtud de un buen funcionario es pensar que cada día que entra a su oficina puede salir en la tarde. Ay, ingeniero, eso yo se lo compro en términos retóricos, pero... No te lo puedo asegurar. No, pero yo lo compré en términos retóricos, pero los políticos siempre dicen eso, es como que nunca están aspirando. Pero bueno, la pregunta es el balance. Todo el que me está escuchando que he ido a mi oficina, lo recibo siempre con la siguiente frase: entre y siéntese, porque esta oficina es de ustedes, no mía. Y todo el que me está escuchando que ha ido a mi oficina lo sabe. Esa oficina es del que la visita. Claro. Yo estoy ahí de paso. Yo un día de esto no será la mía, tendré otra, le felicito por esa visión. O me iré a mi docencia, o simplemente atenderé a mi familia. Le felicito por esa visión. Y todo el que me escucha que ha ido a mi oficina lo sabe, que siempre le digo, esta oficina es de ustedes, los que visitan aquí, no mía. Y así es. Fíjate, el presidente ayer mostró algunos logros en renovables, energía renovable. En energía renovable, si bien la ley del año 2007 era una ley visionaria que permitía la integración de energía renovable, mas sin embargo en esa época los insumos de energía renovable eran muy caros. Por ejemplo, para darte un dato, un panel solar costaba $1,000. Sin embargo, actualmente un panel solar cuesta $150, $100.
Nosotros nos hemos encumbrado en ese modelo de integración de energía renovable en la cual está el mundo completo. Y hoy, por ejemplo, podemos decir que al 2021 era impensable la meta de poder tener el 25% de toda la energía que se produce y se consume en el país de fuentes renovables. Incluso en algunas conversaciones de alto nivel dijeron, mira, olvidémonos de esa meta que no la vamos a cumplir. En el 21. En el 21. Oh. Más, sí, porque en el 21 Está muy ocurrieron... cerca. No, lo que pasa es que ocurrieron muchas cosas. Por ejemplo, la misma crisis del carbón, la pandemia, la crisis luego de Ucrania, nos pusieron lejos en las expectativas. Pues, Más sin embargo, era, ingeniero, en el 21. un 9%. 9%. Más sin embargo, la integración rápida de nuevos proyectos, de nuevos accionistas, de nuevos actores, empresas españolas, europeas, de gran escala, se integraron aquí rápidamente. Y bajo el entendido también que un parque fotovoltaico tú lo construyes en 9 meses, porque también esa es la otra ventaja que se dio. También la coyuntura de que el panel solar básicamente disminuyó de precio drásticamente, o sea, a la quinta parte de su valor en términos de un año para otro. De repente nos dio la oportunidad de avanzar. Ayer el presidente presentó que se han instalado más de 30 proyectos nuevos, grandes proyectos de inversión privada, y nosotros facilitándole desde los organismos, superintendencia, ministerio, CNE, ETED, facilitando todas esas acciones al sector privado. Hoy podemos contar con que el 25% de toda la energía que se produce viene de fuentes limpias, llámese hidroeléctrica, llámese biomasa, llámese generación eólica, llámese generación solar. La generación solar en 2 partes, una a gran escala, que son los grandes parques, y otra que es generación distribuida, que es la capacidad que tenemos cada usuario de tener un panel sobre nuestras casas. A la larga también contribuyen a esa demanda. Y hoy podemos decir que entre todas suman un 25%. Hay que seguir avanzando entre las cosas que debemos tener en cuenta y están descritas en la primera y en la segunda versión del Plan Energético Nacional, que también podemos hablar un poco de eso, es que para seguir avanzando a la siguiente meta, que es tener el 30% al 2030, es necesario, es perentorio y obligatorio introducir almacenamiento. Anteriormente la tecnología no lo permitía, hace 5 años era impensable hablar de almacenamiento a gran escala. Hoy podemos nosotros ya tener en carpeta 20 proyectos, normativas claras, y una posible contratación que creo que ya se ha publicado en los periódicos por parte de la distribuidora, de tener energía solar para horas de la noche. No porque vamos a mover el sol o porque vamos a poner un gran espejo, sino porque vamos a tener unos bancos de baterías gigantes en contenedores que van a almacenar una gran porción de esa energía solar y la van a trasladar para ser vertida en hora de la noche. Ahí vamos a reducir el uso de combustible fósil, del fuel número 6, que no lo producimos nosotros, que es bastante caro y también es bastante contaminante. Tenemos esta gran oportunidad, el mundo está hablando de eso, o sea, no es un invento nuestro. El mundo ya ha avanzado muchísimo, la tecnología ha avanzado mucho. También los insumos de ese almacenamiento ha disminuido bastante. Hace 3 años todavía estaban muy caros, hoy la tecnología nos ha llevado a que podamos decir que esa energía gestionada, vamos a llamarle así, todavía compite en el mercado eléctrico mayorista. O sea, todavía es posible tener esa energía a un precio más barato que encender un motor con fuel número 6, con fuel número 2 en hora de la noche. Edward, en días pasados tuvimos a Rafael Salazar, presidente de EGEGIT, y conversábamos sobre un tema similar a ese que tú acabas de plantear, de generar una especie de stock a nivel nacional que permita almacenar la sobreproducción de energía eléctrica solar que hemos tenido a partir de la expansión de los proyectos solares. Y entonces hablaba de un fideicomiso para poder invertir en proyectos de hidrobombeo, ¿verdad? El Senado de la República, si no me equivoco, aprobó ese fideicomiso en única lectura el mismo día que aprobó el Código Penal. Y se hablaba de llevar la capacidad de almacenaje de energía a través de hidrobombeo a unas 1.600 megavatios aproximadamente. ¿Cuál es la realidad del tiempo de ejecución de ese proyecto? ¿Cómo lo está mirando la Comisión Nacional de Energía?
Mira, lo primero que te digo que la EGEGIT es una empresa pública, una empresa estatal por ley, que de repente tiene su plan de expansión en la medida que le permiten sus inversiones, y ese plan de expansión es parte del Plan Energético Nacional. Pero hay algo que hay que aclarar. Ahorita dije que un parque fotovoltaico se construye en un año, en más o menos, ingeniería, etcétera. La permisología dura un tiempo parecido porque hay que hacer mediciones in situ. No es lo mismo, por ejemplo, tener una central térmica donde el combustible te lo ponen en un tanque, que tú decir dónde tengo un buen sol, dónde tengo un buen viento. Debes hacer mediciones. Por eso dura más tiempo tener la permisología que luego construir el parque. Más sin embargo, en el caso de una térmica, una central térmica, y lo vimos ahora en Manzanillo, que el proceso de construcción dura 3, en algunos casos hasta 4 años. Por ejemplo, aquí en Boca Chica se está construyendo otra gran central, creo que el grupo RISEC, estuvimos ahí el jueves, y todavía ellos tienen todos los equipos ahí, y a ese proyecto le faltan de trabajo 2 años. En el caso de una hidroeléctrica, o reformular el sistema hidroeléctrico, que es el caso de rebombeo, tú necesitas más tiempo. Una hidroeléctrica es un proyecto que aquí y en cualquier otro país del mundo se lleva 5, 6, 7, hasta 10 años, porque es un proyecto donde tú vas a modificar la geografía del entorno de ese caudal para tú poder tener ese almacenamiento, no en batería sino en agua. El tema de rebombeo, si es posible, se está haciendo en todos los países que tienen la geografía para hacerlo. Aquí va a depender de la geografía que tú tengas en cada cuenca y en cada embalse o en cada hidroeléctrica que se plantee. Los cronogramas son amplios. De repente decir que vamos a contar con eso para tener hidrobombeo de aquí a 5 años es un reto. Decir que en 5 años tú puedes lograr muchas obras de ese tipo. Por eso ahora mismo en la reformulación del plan energético está en discusión con EGEGIT cada cronograma de cada proyecto, porque no son proyectos que tú lo inicias hoy y lo completas mañana. Es una especie de plan decenal. Sí, nosotros el plan energético es a 15 años, se planifica a 15 años. Muy bien. Y por ejemplo, el mejor ejemplo lo tuvimos con Punta Catalina, que la construcción duró unos 5 o 6 años, porque son megaproyectos, megaproyectos de ingeniería, que muchas veces los cronogramas no son tan estrictos, tan específicos. Y no es porque la hizo el gobierno, no es porque la hace el sector privado. El sector privado también tiene complejidades en su cronograma. Claro. Y cuando tú hablas de un megaproyecto de $700 millones, de $800 millones, que son el caso de la planta que se va a inaugurar ya en Manzanillo y la que se está construyendo en Boca Chica, son cronogramas extensos. Por eso, decirte a ti que tal vez para el 2028 tendremos uno es muy arriesgado, sino que hay que ver el plan un poquito más allá. Bajo el entendido que también la tecnología que se aplique es nueva. Hay que ver qué disrupciones tecnológicas existen. Y también, por ejemplo, no ocurra lo que ocurre con un proyecto solar. Que tú pones un panel solar aquí en la capital, lo pones en San Cristóbal o lo pones en San Pedro de Macorís, te da el mismo resultado. Sin embargo, la tecnología que tú puedes aplicar, por ejemplo, un embalse como Tavera o como Sabaneta, es muy distinta de un punto a otro, porque va a depender de la geografía. Y cada proyecto debe medirse de manera distinta. Andrés, nuevamente reiterarte los buenos días. Bienvenido a este rumbo de la mañana. Andrés es el superintendente, yo soy Eduardo. Perdóname. Nos parecemos los dos, somos gorditos los dos y casi hablamos igual, y por eso siempre... Tienes razón, te pido excusas. Eduardo, ayer... Mi amigo Andrés. Ayer... Amigo, pero amigo así. Ayer estuviste en Boca Chica, acompañando al ministro Joel Santos en la supervisión de la construcción de la generadora San Felipe 1, allá en Boca Chica. ¿Cuánto tiempo tomaría la construcción de esta generadora y cuál sería su impacto en el sistema energético nacional? Mira, si revisas las dos versiones del Plan Energético Nacional, o sea, una la emitimos en el año 2022 y la otra está, en base a la ley 107.13, está en consulta. Incluso los actores del sector privado nos pidieron un plazo de consulta que hemos estado trabajando con ellos y con el ministro Santos, de la manera de tener un documento lo más fiable posible. Pero si buscas los dos documentos vas a ver que el gobierno se ha trazado la meta de tener una expansión de generación a gas natural de largo plazo y una expansión en renovable. Todo lo que estamos haciendo en renovable obedece a ese plan. Y todo lo que se está haciendo en gas natural obedece a ese plan. Ya la primera central eléctrica está construida.
Incluso yo creo que ustedes estuvieron allá, o no fue el otro grupo, estuvo allá hace una semana cuando se inauguró la línea de transmisión. Esa central eléctrica ya puede estar haciendo pruebas en noviembre, la que esté más. A nosotros no nos invitaron, doctor. No lo invitaron. Se aceptan invitaciones. Bueno, pues entonces yo le voy a pasar la queja al grupo privado que fue que hizo las invitaciones. Ya esa planta en diciembre está. Es un político. Está un politicazo, ingeniero. En diciembre. Tanto lo estoy diciendo. En diciembre esa central ya va a estar disponible para sincronizar y hacer pruebas para entrar al sistema. Como dije ahorita, es una central compleja, es una mega obra de ingeniería, con un gasoducto, creo que de 8 kilómetros. ¿Esa es la de Manzanillo? Sí, con una terminal flotante que es temporal hasta que se construya la terminal en tierra. Y también ha tardado su construcción 3 años y medio. Igual la segunda fase. ¿Cuántos megas tiene esa? 414. 414. ¿Pero esta es la de Manzanillo o la de Boca Chica? No, estoy hablando de la Manzanillo, que es la primera que ya está. Ya está lista. Okay. Vamos a llegar a San Felipe. Ahora, la de San Felipe en Boca Chica, ellos ya tienen los equipos. Tienen año y medio de trabajo. O sea, cuando vas, todo lo que ves ahí, año y medio ya de trabajo. Estuvimos en abril en Carolina del Sur. El grupo nos invitó a ver el proceso de construcción de la turbina en la empresa Vernova, General Electric Vernova. Estuvimos ahí supervisando también la construcción de la turbina. Ya las turbinas están aquí. Ya incluso nos invitaron el jueves y la turbina la pusieron en posición junto con el generador. Pero cuando vas a la obra y ves y conoces del proceso, tú le das 2 años adicionales. O sea, es una central eléctrica que puede estar lista si el flujo de caja se mantiene, si existe el financiamiento adecuado y si la ingeniería no falla, puede estar lista en junio del 27. Y así ellos lo expresaron en un cronograma que nos mostraron. Incluso fueron un poco más extendidos y dijeron no, la operación comercial, que es una condición que plantea la ley para la planta, puede estar hasta diciembre del 27, porque no son plantas que tú la compras como una planta de emergencia para tu casa, que tú la enciendes y la conectas, no. Son plantas que incluso la garantía de esa planta por los próximos 30 años, el fabricante te dice, no, hay que cumplir un protocolo de prueba, hay que cumplir ciertos requisitos, y se toma tiempo. O sea, son megaproyectos que se toma tiempo, y tanto los fabricantes como los dueños, lo que le van a operar, incluso el sistema, hay unos protocolos también que mantiene la superintendencia, el organismo coordinador, la propia TED, para que esa planta se integre a la red nacional sin ningún inconveniente. Todo eso se lleva tiempo. Por eso estamos hablando de que en el segundo semestre del 2027 vamos a tener esa segunda gran generación en línea. ¿Cómo impacta el sistema? Fíjate que tal vez una pregunta que ustedes, yo sé que la van a trazar por ahí. Hoy nosotros siempre nos hemos quejado en República Dominicana de que aquí la generación de energía es costosa. Cuesta dinero. ¿Por qué? Porque en gran medida, hasta hace poco, el 100% de la energía era térmica. Era proveniente de combustibles fósiles. Nosotros no producimos combustibles fósiles. No producimos gas, no producimos carbón, no producimos petróleo. Todo lo compramos con divisa. Y todo es caro porque en la medida que tú pides un barco de gas, un barco de carbón, un barco de petróleo, pasar por aquí le sale caro al barco. ¿Por qué? Porque el consumo de nosotros también es poco. Si nosotros fuéramos un territorio continental como Brasil o Estados Unidos, tal vez un flujo de barcos hacia acá saldría mucho más barato. Pero traer un barco de gas cada 15 días dirán, bueno, ese islito del Caribe consume, eso tenemos que llevarle el gas y sale caro. Más sin embargo, con la integración de la energía renovable y variando la política energética a la implementación de unos 1.600 megavatios de gas natural, porque te recuerdo que aparte de esa planta que está en Manzanillo, hay 2 más que se van a construir en la zona, o se están construyendo en la zona, que puede estar lista en 2028 o 2029, en un plan extenso. Esos 1.600 megavatios de gas natural a un precio competitivo, y hoy teniendo precio competitivo también de la energía renovable. Tengo que decirte que, por ejemplo, hace 10 años generar 1 kilovatio hora con sol costaba 17 centavos. Hoy generar 1 kilovatio hora con sol cuesta 5 centavos. Por los precios de los paneles, por la reducción de precios de los paneles. Esa política energética va a llevar, por ejemplo, un impacto directo en los precios de compra de las empresas distribuidoras, reduciendo entre 1 y 3 centavos al precio de compra de las empresas distribuidoras. ¿Se transferiría eso al precio final que pagan los usuarios? Que es la parte... No, pues, el ciudadano común, ingeniero, que lo está escuchando, el ciudadano común aprecia todos esos avances. Me quedo... Pero se queda con que a final de mes... me quedo con la idea... Mira, me quedo con la idea de que esa reducción de precios, que ustedes la pueden ver en el plan energético de
14 centavos 50 que hoy pagan la distribuidora en el mercado mayorista, a unos de entre 10 y 11 centavos precio final, estamos mirándolo al 2028, le va a reducir del déficit a la distribuidora a unos 500 o 600 millones de dólares al año. Independientemente del nivel de pérdidas. No, el nivel de pérdida es otra cosa. Doctor, pero solamente, discúlpame, solamente en reducción de precio le va a reducir al déficit de la distribuidora entre 500 y 600 millones. Ingeniero, Lo otro es pérdida. a finales de este año se estima, Andy Dawager estima, que el déficit, si mantiene la tendencia, el déficit eléctrico, va a cerrar en casi 2.000 millones de dólares. Un déficit que fue heredado en el año 2019, 2020 en 500 millones de dólares. Ahora se ha prácticamente cuadruplicado si mantiene la tendencia para finales de este año. Según esas proyecciones, manteniendo esa tendencia. Pero bueno, yo sé que ya ese tema de las EDES no le compete a usted, sino que le compete al Consejo Unificado de Empresas Eléctricas. Pero podemos hablarlo. Podemos hablarlo sin ningún problema. Bueno, para plantear la pregunta, ingeniero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Que vemos datos como los que acaba de indicar mi hermano Julio Alberto, de estudios de Andy Dawager, un economista prestigiosísimo, que él saca evidentemente de fuentes oficiales el hecho de que ese déficit se ha ampliado a niveles de que pudiera llevar a 2.000. A mí me sorprende. 1.900 sí, solo escuchar la pero cifra. Está en 1.700. O sea, está caminando hacia allá, se mantiene la tendencia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y vuelvo y retomo mi pregunta para conectarla, independientemente de que tenga o no tenga una relación o correlación directa con el tema del precio final que pagamos los consumidores, que creo que es probablemente el elemento que más le interesa a quien nos esté escuchando. Te voy a explicar de manera general, porque tal vez, como dijo Ernesto, ¿verdad? Alberto, no, o sea que era esto, Julio Alberto. Mira, Julio, ¿qué ocurre? No me voy a meter en el tema administrativo de las sedes, porque ese es un tema que debe explicarlo el Consejo Unificado o las empresas de distribución. Ahora bien, fíjate que ante la explotación del fracking en Estados Unidos pasó de ser un gran consumidor de petróleo en la primera década del siglo XXI a ser un gran exportador de petróleo en la segunda década. Ya hacia el 2014, por ejemplo, el tema del fracking pudo generar una bajada brusca de los precios del petróleo. O sea, incluso los precios del petróleo al 2015 se colocaron el West Texas por el orden de los $40 el barril. Y eso de repente generó un alivio en el tema de la finanza de la distribuidora entre 2015 y 2020. ¿Por qué? Porque la energía que compraban en el mercado eléctrico, muchas de ellas provenientes del petróleo, tenían esa componente de la baja. Es decir, que por el desarrollo tecnológico Estados Unidos pudo acceder a yacimientos petroleros que tenía, pero que no podía explotar antes del desarrollo de esa tecnología, hidráulica de fractura hidráulica. Por ejemplo, Estados Unidos pasó de ser un comprador de 10 millones de barriles de petróleo a ser un exportador de 20. Muy bien. Y hoy, por ejemplo, el control que tenían los países de la OPEP sobre el precio del petróleo ya no existe. Ya hoy, por ejemplo, lo que deciden el precio del petróleo en el mundo son Rusia y Estados Unidos. Anteriormente eran 10, 12 países de la OPEP, en la cual ni estaba Rusia, ni estaba Estados Unidos, que era lo que decidían el precio del petróleo. Por eso tenía esas disrupciones de los años 80, de los años 90, que el precio del petróleo flotaba entre 80 y $130 el barril. Llegó a estar en 137. Sin embargo, a partir del 2014, primero vino ese alivio de tener un petróleo controlado por debajo de los $50, que luego se estabilizó en los 80, que es lo que estamos viendo ahora, entre 70 y $90 aproximadamente. Y que tal vez por eso, cada vez que ocurre una disrupción en el mundo, no afecta directamente al precio del petróleo. Pero el petróleo, como ese indicador, también te arrastra los precios del gas natural, los precios de todos los energéticos como el carbón. Por eso tal vez en el segundo lustro de la década pasada teníamos un déficit de las empresas de distribución controlado al nivel que tú lo planteas, y es principalmente por el tema del precio de compra de energía, y a la medida que tú tenías un precio de venta que se ajustara, aunque tenías pérdidas financieras, pero se veían mínimas. Más sin embargo, en 2020, aunque la pandemia del 2020 generó unos
picos de bajada al precio del petróleo, de repente el 2021 nos tomó con dos situaciones incontrolables en el mundo de los energéticos en sentido general, y fue la disrupción de los precios del carbón. Por ejemplo, nosotros estábamos entrando a Punta Catalina en operación comercial, ya construida por el gobierno anterior, y nos tocó a nosotros integrarla en operación comercial, y automáticamente los precios del carbón se nos estaban disparando de unos $80, a lo cual estaban contratados ya, y los dueños de los contratos simplemente rescindieron los contratos. Dijo, vámonos al arbitraje, no importa, nosotros pagamos la multa que tenemos que pagar, porque ya China nos lo está comprando a $300. Ah, wow. A $300. El precio del carbón pasó de un año a otro de $80 a 300. Y sin tú poder transferir de manera directa ese sobreprecio al usuario final, porque no se hizo. Lo segundo que se planteó fue el tema de la crisis europea del gas. La gente le llama la crisis de Ucrania. No es que hubo pero un contrato mal negociado ahí en el interín. No. Yo estuve en la reunión virtual que se hizo con los contratistas. Y te puedo decir que ellos dijeron, mira... Y se quitó el sistema de subasta inversa. Es que sí, pero es que cuando tú tienes una apertura de un mercado como el chino, luego de la pandemia, y el hindú, atrás del carbón, oye, simplemente nos dijeron, hagan lo que ustedes quieran. Claro, nosotros el carbón se lo vamos a vender a China, a la India, a $300. Si no es porque la amistad entre el presidente Abinader y el presidente de Colombia en ese momento, se me ve el nombre... Iván Duque. Por esa amistad nosotros tuvimos la oportunidad de mantener a Punta Catalina encendida. Incluso creo que la demás carbonera también se facilitaron de eso, y solamente con un barco entre Colombia y República Dominicana para abastecer carbón. Si no hubiésemos apagado a Punta Catalina porque no había carbón. ¿A qué precio? A $300 la tonelada métrica. Lo segundo pasó fue con la crisis del gas. El gas, a nosotros nos ocurrieron dos situaciones en el 2021 y 2022. Se nos terminaron los contratos de gas que teníamos a largo plazo, que tenía la empresa AES principalmente, y coincidieron específicamente con la sobredemanda de gas europea ante la apertura del mercado y la crisis de Ucrania. Recordemos que todos los gasoductos rusos pasan por Ucrania, la mayoría de ellos, o por el mar el mar del norte. Ante la cerrada de todos los gasoductos, Europa migró rápidamente a la adquisición de todo el gas del mundo a través de barcos. O sea, los barcos que se manejaban en América, de repente dejaron de vendernos gas a nosotros a un precio de Henry Hub más 6, Henry Hub más 10. O sea, el Henry Hub, el precio de referencia en América puesto en puerto, y el más 6 más 10 simplemente son los costos de logística. Nosotros pasamos de un Henry Hub más 6 a un Henry Hub más 60 en 2022. Incluso una de las centrales que tenemos en Boca Chica, que es la que ha operado acá natural por 20 años, iniciaron a hacer pruebas a diésel con un sobrecosto altísimo, porque ni siquiera ellos, que tenían la facilidad de contratar gas, ni siquiera ellos tenían gas. Y en algunos momentos esa central operó a diésel a 40 centavos, cuando acá natural opera a 10 y a 12, porque no había gas. Todos esos elementos simplemente afectaron más. Otro elemento que también hay que mencionar es el aumento de la demanda ante el aumento de la economía. O sea, la demanda energética aumenta proporcionalmente a la economía, y la decisión del presidente Luis Abinader de mantener la política que implementó el gobierno anterior durante la pandemia, de abastecer toda la demanda. O sea, hoy se abastece, o se trata de abastecer el 100% de la demanda. No existe el apagón financiero o la gestión de demanda para nivelar el ingreso de la distribuidora, hay que decirlo así. Hasta el 2019 se mantuvo esa política de clasificar los circuitos A, B, C y D en función del pago. El presidente Abinader ha dicho, no, vamos a abastecer toda la demanda, independientemente de que la gente en un sector marginado o en un sector carenciado pague o no la energía. Eso también ha hecho que el incremento de esa demanda, de repente tú necesites centrales eléctricas que entren y sincronicen a línea, tal vez con un costo superior, y eso va acumulándose en el déficit de las empresas distribuidoras. Hoy lo que mitigaría ese déficit, por un lado ya lo expliqué, que es con un plan energético de largo plazo, integrando renovables, integrando gas natural, centrales más eficientes. Nosotros podemos reducir los precios de compra a la distribuidora, que estarían aliviando una parte, y por el otro ya el tema administrativo de las pérdidas, etcétera. Vamos a esperar que el equipo que hoy gobierna la sede haga un planteamiento más adecuado.
Muy interesante su exposición. Mire, el presidente debería de buscarlo a usted. Bueno, ya me buscó en 2020. No, pero para que salga como sí, pero también. Ya en 2017. No, para que salga no, en 2017. Dice como comunicador. Sí, porque Escúchame, usted debería de ir a los medios y hablar. Porque expone muy bien. En 2017 el presidente me dijo, intégrate al equipo eléctrico. Y brinda factores. No tiene que volverme a buscar. Son factores interesantes que hasta el momento no estaban sobre la mesa a la hora de analizar la situación eléctrica. Y usted le agrega elementos importantes que hay que analizar al debate que realmente, óyeme, que sorprenden. Usted tiene un discurso convincente. Dilo de esa manera. Ahora vamos a ver cómo Celso puede explicar el incremento de la pérdida, que ya son otros 500. Los apagones que le están dando a la gente, ya eso de Celso. Ya eso no tiene que ver con usted ahora. Lo que usted... ¿Te puedo explicar que los apagones ahora mismo no son financieros? No son financieros. ¿Y qué son? Pueden ser averías. Recuerda que el sistema eléctrico es muy dinámico. Donde quiera que hay un vehículo... Cambió el nombre, pero siguen los apagones. Hay averías, pero también hay que dar mantenimiento. O sea, un técnico eléctrico que pero entonces dan demasiado mantenimiento. Sí, mira. Y hay muchas averías. Y se supone que esos mantenimientos tienen que planificarse. Sí, se planifican. Muchos se anuncian en el periódico. También la demanda, por ejemplo, se estima, porque así dijo el ministro Joel Santos en una ocasión, que en verano hace mucho calor y que los apagones se dan por el exceso de demanda. Sin embargo, desde que Cristóbal Colón llegó aquí, descubrió América, en verano hace calor. O sea, si se planifica... pero te puedo explicar. Pero si se planifica eso... pero te puedo explicar. Mírate, ahí porque hay algo que me toca a mí. Si ves el plan energético, te das cuenta que nosotros tenemos la previsión suficiente para ese incremento de la demanda. Ahora, ha ocurrido algo que hay que entender, y la gente que me está escuchando lo sabe. El aparato acondicionador de aire, de un tiempo para acá, tal vez 10 años para acá, pasó de ser de un artículo de lujo a un artículo de primera necesidad. ¿Por qué? Porque ahora mayor cantidad de gente... El desarrollo de la clase media. Desarrollo de la clase media. ¿Y eso qué impacta? Cuidado. ¿Y eso qué impacta? Yo tengo a mi hijo que Aníbal, si no es con aire no puede ya parece que se ha ampliado la clase media. ¿Y eso qué impacta? ¿En qué año empezó eso? Y te voy a decir el mejor impacto. Y te voy a decir el impacto que tiene eso en el sector eléctrico. Te voy a decir el impacto que tiene eso en el sector eléctrico. Por ejemplo, en el mes de enero yo no prendo el aire de mi habitación. Porque la temperatura está a un nivel, vivo en un piso alto y la temperatura está en un nivel que de repente me permite ahorrarme esa energía y no esté ese consumo en el sistema eléctrico. Mas sin embargo, ahora en julio y agosto tengo que encenderlo obligado. ¿Tú sabes lo que implica eso? Que yo debo tener una gran central eléctrica parqueada por ahí a un sobrecosto altísimo, que de repente en enero yo la mantengo apagada y tengo que seguirle pagando para poderla encender en junio. Julio no sale de un aire. No, yo estoy impresionado por su capacidad expositora, se lo digo en serio. Brillante, para que usted sepa, Julio ahora está pidiendo que a la cancha de pádel donde él va le pongan aire. Qué vaina con este hombre y ese hombre. Mire, lo felicito por su capacidad. Muchas gracias, Julio. Lo digo con toda honestidad. Claro, usted debe de salir más a los medios de comunicación a abordar la situación eléctrica, porque da argumentos convincentes y lógicos y describe la situación. Yo me siento con el ingeniero, como una vez que fui al despacho de un funcionario. Cuidado. Sí. Yo salí del despacho del funcionario con los mismitos problemas con los que entré, pero me sentía bien. Me sentía mejor. No, pero usted salí feliz. Se nota que el profesor debería de tenerlo más cerca del presidente explicando a veces eso es lo que la gente quiere, que le dé las explicaciones digeridas. Claro, es la información que uno procura. Muchas gracias. Con las situaciones que se están viviendo ahora en el sector energético, sector eléctrico, que usted dé la cara y venga acá donde nosotros, sabiendo que estos muchachos son picantes, yo los felicito. Te doy un dato bueno del sector energético, porque muchas veces cuando hablamos del sector energético nada más vemos la distribuidora, pero vamos a ver lo otro. Por cuarto año consecutivo, el Banco Central nos acaba de publicar que este semestre nosotros somos líderes en inversión privada directa.
O sea, tenemos 3 años ya siendo líderes. Atención a los que llevan anotaciones. Junto con turismo, siendo líderes. Por ejemplo, el año pasado recibimos $1.200 millones de inversión privada. Cuidado, ingeniero, que a Leonel no le gustan los datos del Banco Central. Bueno. Ahora desconfía. No. Dice que el Banco líder Y te digo que, por ejemplo, este año ya el Banco Central nos publicó como cabeza número 1, o sea, por encima de turismo. Más inversión privada, directa. Al sector eléctrico. Al sector energético, Energético. donde la gran parte de esa matriz es energía renovable. Si hoy podemos celebrar ese 25% que estamos cumpliendo y las bases para el 30 se debe a esa confianza que brinda el Estado dominicano, vamos a llamarle así, a los inversionistas a la hora de invertir capitales frescos para energía renovable. No le gusta esos datos del Banco Central. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. La verdad que él vivía maquilladito en Pepilladito. Yo les había dicho 12 años maquilladito. No me la doy en Auríspice ni en nada de eso, pero yo les había dicho, habíamos visto el vaso medio vacío. Es lo que sacó el país de la crisis financiera. Y ahora hemos visto el vaso que se metió en medio lleno. Ay, sí. Al final del día, Pilarín. la realidad, independientemente de, al final del día, la realidad se impone. Y evidentemente hay asuntos en donde se ha avanzado. El ingeniero lo ha explicado de manera magistral. Con datos. Sobre todo en materia de generación. Y hay asuntos en donde hay grandes deudas pendientes que el ingeniero también de forma brillante lo reconoce, leyendo entre líneas, pero no tiene que ver con él, porque ya son asuntos más vinculados a la transmisión y tendremos la oportunidad... Distribución, gracias. Y tendremos la oportunidad de conversar también acá con los amigos que dirigen las EDES. Que creo que ahí sí ya se me responderá mi pregunta inicial, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con los precios y con la factura? ¿Cuándo nos van a dar el alivio a nosotros los ciudadanos de a pie? Venga, que los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo. Dale, El rumbo de la mañana, la verdad retumba en rumba.